Hola, ¿cómo están mis panas, mis parces, mis chamacones, mis patojones, mis patojones, mis... Cada vez lo hago peor, mucha. Estoy bien, güey. Obvio. ¿Cómo están mis hermanos? Muchísimas gracias por estar en un nuevo video. Gracias por haberle picado este video y estar por acá nuevamente, mis hermanos. Oigan, ¿de qué va a tratar el video de hoy? Resulta ser, mis hermanos, que de repente hacemos una que otra reacción a cosas de países alrededor del mundo, ¿no? Y la verdad, mis hermanos, es que vi un video que me llamó poderosamente la atención. Y estamos hablando de Japón. Así que para eso, mis hermanos, recuerden que siempre les dejo en la parte de la descripción lo que es el canal original, el canal oficial, para que vayan a ver los videos. El canal se llama Japatonic LTE. Y por otro lado, aquí abajito, mira, aquí mira, le picas y te suscribes, activas la campanita, mis hermanos, y de esa forma nos estás ayudando un montón, mi pana, porque evidentemente este video es gratis, pero de esa forma nos ayudas un montón, mis hermanos. Así que vamos a comenzar, mis hermanos. Es un video de 18 minutos y 43 segundos, así que voy a tratar de hablar lo menos posible y vamos a comenzar. ¡Pum! Yakuza. Es una Yakuza. variante de decir estos números y lo que representa son la mano más perdedora en el juego de cartas tradicional japonés llamado Hanafuda. Vendría a ser como un par de dos en un Esa es juego la de peor cartas. mano. Y es así como se autodenominaron en el siglo XVII un grupo de apostadores ilegales, vendedores ambulantes y varios ronin. Ronin, que en criollo Ronin. vendría a ser como samuráis desempleados. Sí, es correcto. Hola, yo soy Naka y hoy vamos a hablar Samuráis desterrados muchas veces eran, ¿no? Hacían algo malo samuráis, los desterraban y les llamaban Ronin. Ya no eran samuráis, eran Ronin. de la Yakuza, la Yo lo vi mafia en una película de John Wick. japonesa. En sí todos habremos escuchado hablar alguna vez de la Yakuza Por supuesto. y algunas características de estas mafias, como por ejemplo, Te matan 5 veces antes de que toques el suelo. pero no sé cuáles son supuestamente las características de lo que es la mafia japonesa. En sí son personas ultranacionalistas, tradicionalistas, trabajan bajo un estricto código de honor, ya Es que correcto. hay una autorromantización por el hecho de tener una cierta descendencia samurái, digamos. Por más Ok. que no haya una descendencia de sangre culturalmente, Los rasgos de Yakuza no se suelen heredar por sangre. Raramente involucran a la familia. Ah, ok. tendrían un pequeño origen de samurái, digamos. Son hombres de negocios en sí. Miren Se Japón cómo autodefinen como defensores de los débiles contra los fuertes, o algo así, según ellos. También se autoconsideran y repiten mucho de que son un mal necesario para el país y son muy jerárquicos. Básicamente todas las mafias, todos los clanes de Yakuza son una pirámide. Siempre hay uno que está arriba de todo y después Ok. tienen como rangos Subniveles. militares. Tienen su otro grupo y normalmente todos tienen su oyabun o Ahorita que va caminando mi amigo por estas calles, viene a mi memoria la película de este Reto Tokio, ¿no? De Rápido y Furioso Reto Tokio. Y es que es otro mundo, en serio, que cambia mucho, ¿no? Oyabun jefe, Oyagi padre. sí, que vendría a ser Oyagi. como una especie de decir padre, ya que los grupos de Yakuza se consideran como familias. Y se toman bastante en serio el tema de lo que es familia. Es más, Ok. cuando una persona entra a un grupo de Yakuza, hay como una especie de ceremonia en el que un kobun, que vendría a ser un inferior, Ok. entra a un grupo de Yakuza. Hay como una especie de ceremonia en la que comparten una pequeña copa de sake con su nuevo oyabun. Y el Ok. oyabun pasaría a ser su nuevo padre. Padre simbólicamente, no legal. Claro. Y por supuesto vendrían a ser muy fieles a la banda. O sea, al ser una familia, la fidelidad dentro de la banda es súper importante. Ok. Ahora hablemos de características físicas. ¿Ya vieron a las estas No Tax in Church? Y es que eso es otro tema bastante interesante en Japón, ¿no? La parte del anime es fundamental en Japón, pero también la parte de las chicas japonesas también es otro tema que he visto y que No es se distraigan con lo interesante. que vean de fondo, por favor. Sí, Sí. ¡Se ha fallado, señores! Tal, perdón, lo siento. Es mi naturaleza pecaminosa. Perdón, tío. Ahí está. Ay, ¿qué hice? Lo silencié, tío. Que estoy bien inútil. A ver, ahí sí me puso la chamaca. Pero no, fuera de cotorreo sí es un tema interesante, ¿no? Eso de las chiquillas en Japón. Lo que suele vestir la Yakuza son ir vestidos de traje y muchas Ok. veces lentes de sol. Los lentes Ok. de sol a veces, no siempre, en algunos casos y ya viejos casos, se solían tatuar las cejas porque se decía que esto es una forma de no tener vuelta atrás. Y bueno, obviamente los tatuajes es algo muy típico, característico de ellos. Sí, claro.
Ay, chicos, por favor, no miren los fondos, pues porque saben dónde Pues pasas por ahí, pana. En sí, bueno, ya voy a hablar un poco más de lo que es este barrio, lo que significa. Sí, es que es Dentro lo que del les digo contexto ayer. que estamos hablando. Sí. Los tatuajes antes eran básicamente obligatorios, pero ya hoy en día como que perdió mucho su significado por las modas de tatuarse, de que ya no está tan mal visto como antes. Lo que pasa es que originalmente ellos usaban tatuajes porque cuando un crimen, en la era Edo, ahí desde el siglo XVII, cuando una persona cometía un crimen, se le hacía una especie de tatuaje marcando qué tipo de crimen cometió según el tatuaje. Muchos se hacían tatuajes para tapar estos otros tatuajes. los Lo peor de todo crímenes. que en esa época los bomberos también llevaban grandes tatuajes en el que se tatuaban dragones que eran supuestamente como lo usaban como protección. Después se pasó a ser un delito y lo fue hasta 1948. Después de terminar la Segunda Guerra Mundial se quitó esa ilegalización. Pero simbólicamente los yakuza siguieron haciendo los tatuajes. Claro. Es por eso también que en parte estaba mal visto el tatuaje, de que era algo recientemente legal supuestamente en aquel tiempo y la única gente que se lo hacía eran los yakuzas. Es más, la mafia solía hacerse los tatuajes con la técnica de tebori, que era a mano y no con máquina hay otra que eléctrica. pega nada más. Pero ya últimamente como que se está normalizando más el hecho de usar máquinas eléctricas modernas. Se dice que hay aproximadamente 3.000 clanes de yakuza y aproximadamente 90.000 miembros. Pero son números muy complicados, tómenselo muy por arriba esos números porque son números que son muy difíciles de saber de forma oficial. Y el clan yakuza más grande de todo Japón es el Yamaguchi-gumi, que tiene casi la mitad, se dice que tiene unos 40.000 miembros y pertenecen a la prefectura de Osaka y Kobe. Ahora veamos, ¿a qué se dedican los yakuzas? O sea, ¿cuáles son los negocios que hacen? Bueno, contrabando, armas, drogas, otros productos, lavado de dinero, extorsión, manejan redes de prostitución, trata de personas, apuestas ilegales, préstamos, los que son con muy alto interés, solo que tienen pocos requisitos, negocios inmobiliarios, estafas telefónicas, supuestamente el honor de los yakuza decían que no tienen que hacer estafas supuestamente, pero ya voy a explicar bien por qué ahora sí se hace. Cobrar honorarios de territorio, por ejemplo, incluso algunos políticos tienen que pagar honorarios a la yakuza para hacer campaña en su zona, en su territorio, o por ejemplo, productoras de cine, si quieren usar una zona para filmar una película, tienen que pagar honorarios para poder. ¿Será por eso que los yakuza salieron en la película de Reto Tokio? O sea, no salieron los yakuza. Tú tampoco le entendiste nada, ¿verdad, güey? Sí, la trama iba alrededor de los yakuza. O sea, yo creo que su poder es grande, ¿no? El área. La otra es protección, que es muy típico, por ejemplo, dentro de bares que te cobren como su impuesto por protección. Claro que es una protección que no querés, porque si tenés un problema y llegás a llamar a la mafia para que te ayuden con algún cliente problemático, un borracho, por ejemplo, después el impuesto puede subir. Y en sí lo que es protección fue uno de los primeros trabajos que hicieron, que era lo que se dedicaban especialmente los Ronin, que he mencionado, que serían los ex samuráis de lo que es este estilo de trabajos tipo guardaespaldas o cuidar lugares y esas cosas, digamos que fueron de los primeros trabajos, aparte de las apuestas ilegales o contrabando. Pero en sí, ¿qué tan peligrosos son los yakuza para nosotros los civiles comunes y corrientes? Claro. En sí el peligro es casi nulo. Es muy difícil que te llegue a pasar algo con la mafia. De por sí no hacen hurtos en la calle ni se meten con civiles. Que eso sí, y eso lo quería comentar. Me di cuenta que cuando iba pasando por donde estaban las chavitas, muy seguro, él iba grabando y toda esa cosa. Y es que generalmente el lugar o lugares donde están las chavitas, al menos en México, son lugares o zonas rojas. Es decir, tú pasas por esos lugares y son zonas rojas. Entonces sí hay mucho crimen en esas zonas. Entonces me llamó mucho la atención que él iba pasando por zonas donde había chavitas. Y como si nada, entonces yo dije, Japón es seguro. O sea, deja tú de que el cambio cultural, por ejemplo, esas flores que vemos ahí, pero también la parte de la seguridad es impresionante. Es que solamente pasan por la calle. Es más, una regla muy básica de los clanes de mafias es no meterse con los civiles. No se quieren meter por meter con la gente que pasa por la calle. Como mucho lo que te puede llegar a pasar es caminar, ir a un lugar y que te digan este lugar no es para vos, o andate de acá, no puedes estar acá.
no más que eso. Perdón, por favor. En sí, los conflictos que puedan generar o tener las mafias son entre mafias, entre clanes. Solamente se meten entre ellos y bueno, tienen muchos códigos de respeto entre clanes. Pero bueno, siempre puede pasar que haya una guerra entre mafias también. Claro. Pero en sí, muchas veces, cuando son, por ejemplo, mafias de pueblos, son personas que incluso hasta pueden llegar a ser populares dentro del pueblo. Hice una deliciosa rosca especial. Es para usted. Porque justamente ellos lo que no quieren hacer es provocar miedo, porque muchos de sus negocios se mueven a través de hacer contacto con los civiles. Además, en el terremoto de 2011, muchos grupos de mafias se fueron de voluntarios a ayudar a todo lo que fue la limpieza del desastre del tsunami. Que eso es muy interesante, porque supongo que todos los países tienen sus mafias y a veces las mafias las utilizan para ayudar al país. Es algo interesante, ¿no? Es algo, como bien lo dice él, el código. O todos los años hay un Matsuri, un festival tradicional en Asakusa que se llama Sanja Matsuri, en el que muchos yakuzas participan abiertamente, exhibiendo sus tatuajes, aunque últimamente creo que no se están exhibiendo tanto como antes, y bueno, igual por pandemia como que es otra cosa. Incluso hasta podemos ver casos de yakuzas mujeres, pero usualmente las mujeres solamente pueden ser yakuzas si son amantes o esposas de algún otro yakuza. No puede entrar independientemente a un clan una mujer. Son casos muy raros. O sea, una mujer puede ser líder de un clan solamente en el caso de que le haya pasado algo temporalmente a su marido, que sea el líder de un clan y que esté, por ejemplo, preso. Que ese sí hubo un caso de que la mujer asumió el cargo de jefa, clan, digamos, la madre del grupo. Hace unos 10 años comenzó bajo el gobierno una campaña de exclusión del crimen organizado en Japón, lo cual hicieron muchas leyes que compliquen el trabajo de la yakuza. En sí, la yakuza siempre se movió por huecos legales y siempre trató de hacer las cosas más legal posible. En sí, ser yakuza no te prometen no ir en cárcel. Japón tiene su lado corrupto, pero no es tan fácil. O sea, no siempre puede sobornar a alguien para poder salvarse de la cárcel y cosas por el estilo. No es como en países de Latinoamérica. El 90% de los yakuzas alguna vez fueron presos por algo. Un ejemplo justamente es que en este barrio de Kabukicho, en Shinjuku, que es conocido como el distrito rojo más grande y famoso de Tokio, hoy en día ya no tiene tantos negocios manejados por la mafia, justamente por esta campaña del gobierno, en el que quisieron hacer una gran limpieza, en el que querían sacar un porcentaje de negocios sexuales que corrían muy libremente por la zona. Por lo tanto, ahora es muy limitado y más se basa en bares comunes y atracciones un poco más turísticas dentro de todo. Sí, es una zona muy de entretenimiento. Eso sí adulto. los había visto, ese tipo de lugarcitos, sí los había visto en otro video, pero realmente es otro tipo de cultura. O sea, sí, la cultura japonesa y la mexicana sí no son por los opuestos, pero yo sí creo que son muy diferentes. No es tan fuerte como lo fue hace 20 años atrás. Y dentro de lo que es la relación con la policía, toda jefatura, departamento de policía tiene su sector, su oficina de crimen organizado, y siempre hay un representante en el que tiene contacto constante con jefes de mafias. Y pueden llegar a tener incluso una relación buena. Claro, o sea, anda, vete de la ciudad. Como amigos. No seas malo. Hasta incluso he visto casos de personas que trabajaron alguna vez en estas oficinas y por ahí después de dejar su trabajo terminaban siendo amigos, literal, simplemente amigos de jefes de mafias. Es algo loco. Pero bueno, decía que la mafia se trata de manejar dentro de lo legal. Incluso hasta las mafias tienen sus propias oficinas registradas legalmente, todo. Es como la serie de los hermanos Shelby, ¿no? De Tom Shelby. Es más o menos parecido a lo que comento Pueden ahorita. tener un cartel en la entrada de su oficina con el nombre de la empresa o clan. Pero bueno, ya voy a decir qué pasa. Ya lo prohibieron. Con estos carteles, por ejemplo. Yo estoy con vos, bancando un segundo que me muero de hambre. Igual, de todas formas, mientras tanto, ya te suscribiste, ya le diste like al video.
no sea malo ponerle un like, ¿no? Suscribirte. No, crudo, te vas a llenar de ¿Es huevo? parásitos. ¿Es huevo o qué es eso? Último punto, y creo que el más importante de todos, la decadencia de la yakuza. Los últimos 10 años y aún ahora es una época de transición muy grande para las mafias. Con toda esta campaña de leyes anti-crimen organizado, la yakuza la tiene muy complicada últimamente. Si bien las mafias normalmente se movían dentro de huecos legales y hacer todas las cosas lo más limpias posibles, o disfrazar las cosas, en sí las leyes cambiaron mucho en contra de la mafia para obligar a la mafia a moverse en lugares que sí o sí son ilegales y que no haya forma de disfrazarlas. Y esto provoca que las mafias se vuelvan más ordinarias, por así decir, que cometan crímenes más comunes y al haber así los arrestas más fácil. Pocos lugares donde puedan meter su mano, esto también provoca conflictos con otras mafias y eso también provoca que la mafia se mate entre ellas. Por cuestiones de territorio, por cuestiones de negocios que se quieren hacer. Es más, ahora las yakuzas no pueden tener cuentas bancarias, no pueden tener propiedades a sus nombres, no pueden alquilar a sus nombres, no pueden ni siquiera sacar líneas de teléfono, no pueden sacar celulares a nombre de ellos. Incluso si uno es un ex yakuza, tiene la regla de los 5 años, que son 5 años en el que no pueden tener todas esas cosas que no pueden tener un mafioso. Y aparte de eso también, ahora es ilegal hacer contacto con la mafia. Por ejemplo, he visto entrevistas de productoras de cine que se dedican a hacer películas de yakuzas. Y estos antes iban, por ejemplo, a grabar a un barrio y tenían que pasar por la oficina de la yakuza, pedir permiso, pagar honorarios e incluso podían tener relaciones y hacer entrevistas a yakuzas reales. Incluso hasta algunos yakuzas salieron en películas, yakuzas reales salieron en películas. Y esto ahora no se puede. Es más, vi una entrevista de un director que dijo que fueron directamente a grabar y vinieron justo los mafiosos y le dijeron, vos no pagaste honorarios. Y lo llevaron a la oficina y tuvieron una discusión y nada, lo pudieron solucionar. Pero en sí ellos no pueden ir y contactar por su cuenta a la mafia. Cortarse el dedo es el mayor acto de redención dentro de lo que es la mafia. Cuando uno comete un error muy grave o algo que se pueda considerar traición dentro de su clan, una persona se corta el dedo meñique y se lo da a su oyabun o oyaji, su jefe, ¿no? En sí es un acto voluntario, nadie te obliga a cortarte el dedo. Pero es como la harakiri, ¿no? Como que nadie lo hace porque cuando uno se corta el meñique, lo entrega y el oyabun como que lo guarda, ¿no? Como que lo atesora. Hoy en día ya no se puede porque si la policía llegase a encontrar un dedo cortado, también le puede provocar problemas extras también. Y dentro de todas estas leyes que puso el gobierno, entre ellos también está la que afecta al cine, que no solamente lo que ya conté, sino que ya no se pueden hacer películas que glorifiquen a los yakuzas. Como la de Retro Tokyo. Si hay películas de yakuzas hoy en día, más bien se va a dedicar a mostrar lo malo de ser yakuza, de que no es algo copado, la decadencia en sí. Y por ejemplo, hay una película que recomiendo mucho, que es muy buena, que se llama Yakuzato Kazoku, que sería Yakuza y Familia. Que ya para cuando salga este video va a estar estrenado en Netflix fuera de Japón. La voy a ver. Muy buena película que muestra justamente el proceso de un chico. Entra a la mafia de joven y bueno, toda la decadencia que pasa durante el 2000, más o menos año 2000 hasta la actualidad. Y bueno, es una realidad que creo yo que es una buena realidad. O sea, en sí es una mafia de pueblo, no de ciudad grande, porque las mafias de ciudad grande seguramente son muy diferentes, son mucho más difíciles de bajar. Pero por otro lado está la realidad que nos quieren mostrar también, ¿no? O sea, pero yo la vi y me pareció una película bastante coherente en muchos sentidos. Wow. Che, Naka, ¿pero vos alguna vez te cruzaste algún yakuza? Sí, me los he cruzado, pero justamente no va más allá de eso, cruzártelos. O sea, cerca de la estación de tren principal, cerca de mi casa, hay unos callejoncitos con bares que muchas veces habré estado de paso, en la que caminé y como que se notaba, ¿no? Por la pinta, o sea, los trajes, los lentes de sol de noche, bien peinaditos, el copete bien peinado. Y, o sea, uno caminaba y por la zona en la que estaba se notaba que eran ellos y además que
muchas veces enfrente de algunos bares estaban estacionados unos autos que eran autos blancos, polarizados por atrás, y como que es un poco característico de las mafias, pero... Wow, eso sí está interesante, ¿no? Imagínate, o sea, tú vas de turista, llegas a Japón, no sabes ni por dónde te metes y vas topándote con uno de ellos, pues yo creo que sí daría como pendiente, ¿no? Así de que chin, ¿y ahora qué hago? ¡Corre, perra, corre! Pero creo que por lo que dice, digo, mientras tú no te metas con ellos, creo que no pasa nada. En sí, hoy en día, o sea, te los puedes cruzar y por ahí ni te das cuenta. No todos se cumplen con ese cliché de imagen. Okay. Aunque bueno, por ahí el tema de usar trajes sí, pero el tema es ese, que te los puedes confundir incluso Todo, con un empresario, salario, con un empleado de oficina. Claro. A veces. Otras veces no, porque ya tienen camisas un poco más llamativas y como que se nota que no es de oficina. Claro. Problemas que habré conocido con el tema de mafias, por suerte yo personalmente nunca nada, pero por ejemplo, he conocido el caso de una persona que estaba dentro de un restaurante del cual no tenía ningún vínculo con mafias, y parece que esta persona tenía problemas con unos pandilleros. Y estos pandilleros estaban afuera del restaurante esperándolo, y el tipo lo que hizo fue llamar a unos yakuzas que tenía de conocido. Y estos yakuzas fueron y cagaron a piñas a los pandilleros que estaban esperando afuera. El tipo, listo, gracias, muchas gracias, adiós. Pero los yakuzas de repente empezaron a cobrarle impuestos de protección al restaurante. O sea, tristísimo. O sea, por culpa de un cliente, el lugar tuvo que pagar empezó a tener que pagar impuestos de protección y seguridad a la mafia. Sí, un garrón. Híjole. Quiero que se tomen este video como un pantallazo general. No, hay muchas cosas contradictorias, hay muchas cosas que pueden estar equivocadas. Que están cayendo y demasiadas cosas diferentes. Y es que aparte, bueno, ahorita les por cuento. Otros casos existentes, pero bueno, quise hacerlo lo más resumido posible, así que, bueno, nada, eso. Muchas gracias a todos por ver. Wow, yo soy Naka, esto fue Japatonic Light y yo te mando un saludo a vos, le mando un saludo a tu familia, un saludo a tu perro y un saludo al gran forro de tu vecino. Ahí está, mis hermanos. Listo, mis hermanos, ya se acabó. A ver. Hey, a mover la colita. Punto número 1, lo que les quería comentar es que evidentemente las mafias, y no solamente en Japón, obviamente las más conocidas a nivel mundial, yo creo que será la Yakuza, las triadas, la mafia rusa. También tenemos por otra parte el narco en Colombia, en México, y tal vez algunos, bueno, los cárteles. Pero considero que en todos los países hay mafia. Digo, eso ha pasado durante muchísimos años, pero evidentemente las cosas cambian. Tanto así de que podemos ver, por ejemplo, la película del Padrino, donde comienzan desde abajo por servicios de protección, como bien lo comenta, van evolucionando, bueno, hasta que terminan llegando a ser empresarios ya fidedignos, ¿no? O como la serie que les comentaba de Tom Shelby. Y los Yakuza creo que van por esa zona, ¿no? Van por esa vía hasta tratar de convertirse en lo más legales que se pueda. Así que cuéntenme, mis hermanos, un video bastante interesante, no me quiero extender más, pero pónganme en la parte de los comentarios ustedes qué sabían sobre los Yakuza, qué saben sobre las triadas, cuáles creen que sean las mafias más peligrosas de todo el mundo. Me gustaría bastante saber eso. Todo eso déjenmelo saber en la parte de los comentarios, mis hermanos. Yo me despido, muchísimas gracias por haber estado en este video, chamacones. Y por favor, mis hermanos, no olviden que no importa si son yakuza, si son triadas, si son los narquitos, si son los buchones, si son la mafia rusa. Lo importante, mis hermanos, es que todos somos hermanos. Nos vemos para la próxima, chavitos. Chavitos.